último boletín emitido desde Faro UDD nos muestra cifras alarmantes respecto de la cantidad de homicidios ocurridos aquí en la región del Biobío, pero principalmente, y aquí desde la vereda personal, creo que lo que más me preocupa como ciudadana es la circulación de armas, la cantidad de delitos que se cometen con armas de fuego, con armas cortopunzantes. Para hablar de estos resultados nos acompaña hoy Alexander Nanyarí, una vez más investigador de Faro UDD, que nos va a dar cuenta de esta radiografía del delito en la región del Biobío. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Somos una taza de leche, como dijo el ex Eremi, de energía, Jorge Cáceres, en medio de toda esta situación que se dio en la provincia del Biobío, este ataque incendiario y toda esta sensación de inseguridad que estamos viviendo. Bueno, lo cierto es que cuando tú analizas los datos y la situación delictual que hemos tenido en los últimos años, las palabras del ex Eremi son bastante desafortunadas en realidad. Y quizás también nos explican un poco la desconexión que tienen las autoridades políticas muchas veces del fenómeno delictual. Lamentablemente, pocas personas se encuentran, la verdad, más bien bien versadas, digamos, o cultivadas más bien sobre el fenómeno criminal y delictual, y aún más con conciencia de la grave crisis de seguridad pública, quizás la más grave desde que volvió la democracia y la más grave por lo menos en los últimos 50 años en la historia nacional. O sea, basta ver no solamente las cifras de homicidios, ¿cierto?, sino también la forma en que se produce el homicidio hoy día, para ver que tenemos una sociedad mucho más violenta hoy día y que tenemos una crisis que aún no se ha resuelto. A ver, cabe señalar que Faro UDD es un centro de investigación que se basa en datos que entregan las mismas autoridades, ¿no? En este caso, ustedes recabaron que el año 2024 se cometieron 112 homicidios aquí en la región del Biobío. Misma cifra que el año anterior, pero hay un aumento sostenido desde el año 2019 en adelante. O sea, previo a la pandemia teníamos cifras mucho menores que lo que estamos viendo hoy en día. Y ahí me gustaría preguntarte que a partir de los datos que ustedes pudieron obtener en esta investigación, ¿cómo ha cambiado el crimen aquí en la región? Mira, lo cierto es que cuando tú mides el homicidio hay varios indicadores internacionales. Medir el homicidio algunas veces es un poco complicado, porque lo cierto es de que los indicadores pueden cambiar. Internacionalmente se prefiere usar el indicador de casos policiales o también de casos de homicidio. El intercrimen, que se llama de un caso de homicidio, es mucho más amplio porque tiene el homicidio frustrado, tentado y consumado. Y también tenemos por otro lado la medición del homicidio con homicidios consumados, o sea, la cantidad de homicidios efectivos que hubieron, o sea, de muertos en este caso, ¿cierto? Por lo tanto, algunas veces hablar de las cifras hay que hacer ese tipo de precisiones. Al medir el homicidio hoy día en la región del Biobío, el homicidio consumado tiene 112 casos en 2023 y 2024. O sea, nos habla que por lo menos hay una contención del fenómeno homicida en la región del Biobío. Pero cuando tú te fijas en las cifras que nosotros teníamos en 2018, 2019, en los años pre-pandemia, antes de que se manifestara con mayor crudeza esta crisis de seguridad que hoy día nosotros tenemos acá en la región del Biobío y en el país, las cifras son bastante superiores cuando teníamos alrededor de 60, incluso 70 casos, o sea, ha subido. Ahora, cuando tú ves los casos de homicidio, que decía que miden una manifestación mucho más amplia del homicidio, tiene una redistribución hoy día de ese delito letal en la región del Biobío, que antes se concentraban en comunas como Concepción, Talcahuano, Hualpén, hoy día se redistribuyó a la zona del Carbón, que agrupa en su totalidad alrededor de 23 casos de homicidio y se ha recrudecido de cierta manera en la comuna de Los Ángeles, ¿cierto?, que ha aumentado sus casos de homicidio también en los últimos 2 años. Bueno, sabemos que estos números, estos datos, estas temáticas son materias políticas para campañas, sin duda. Estamos en medio de todo esto. Los gobiernos siempre tratando de darle la vuelta a los números que obviamente van arrojando sus datos, precisamente. Pero claro, ahí la interpretación que hacen ustedes como Faro UDD es importante poder ir entendiendo, porque no está ese sesgo también. Y claro, sabemos que muchas veces las denuncias no van de la mano con la realidad, muchas personas ya deciden no denunciar. De hecho, hay muchos delitos de intentos de homicidio o incluso homicidios que muchas veces no denuncian las víctimas. Y ha pasado en varias instancias. Carabineros ha entregado esa información, no ha querido hacer la denuncia a pesar de que a lo mejor está grave, baleado. Entonces hay varios datos ahí que analizar. Pero sabemos también que cuando se comienzan a aplicar medidas más drásticas en la capital, en Santiago, la delincuencia comienza a migrar.
¿Tenemos ese efecto nosotros en la región del Biobío? O por decirlo de alguna manera, ¿tenemos nuestra propia creación de delitos? Mira, lo cierto es que la región del Biobío, y sin desmerecer a cualquier otra región del país, no es una región cualquiera, porque tiene un fenómeno histórico, social, cultural diferente, que también se manifiesta en lo delictual. La región del Biobío no solamente tiene problemas de delincuencia común, ¿cierto?, sino también tiene problemas de delincuencia organizada, y eso se liga también al tema de la economía ilícita, que también tocamos en este informe, pero también al grave problema del terrorismo, que se ha manifestado en la provincia de Arauco, ¿cierto?, donde por lo menos hay una contención con las medidas, ¿cierto?, de aplicación de un estado de excepción constitucional en la zona, pero también ahora en la provincia de Biobío con este grave atentado, ¿cierto?, que se realiza una inversión, ¿cierto?, que se está construyendo en la comuna de Santa Bárbara y que por lo menos es un claro llamado en este caso de estos grupos terroristas que buscan ahuyentar la inversión en la región del Biobío, y eso a la vez te produce problemas bastante graves porque disminuye la cantidad de empleo también en la región y eso dificulta las condiciones sociales. Ahora, sí, del total de delitos, más bien de casos policiales informados por el Centro de Estudio y Análisis del Delito para la región del Biobío, al año 2024, de las 5 familias que se informan de delitos, agrupaciones de delitos, por lo menos en 4 hay una leve baja. Solamente hay una familia de delitos en total, ¿cierto?, que ha tenido un grave aumento explosivo en la región del Biobío, que son los delitos asociados a armas. Ahora, cualquier persona que mirara estos datos podría decirme, bueno, esto significa entonces que hay una mejora, pero sustancial, de la situación de la seguridad en la región del Biobío. Pero lo cierto es que cuando tú miras ciertos delitos o ciertas faltas que se asocian al crimen organizado, o sea, a criminalidad compleja, que busca no solamente la manifestación de la violencia, sino también el enriquecimiento, porque ese es el fin del crimen organizado, y que busca enriquecerse a través de economía ilícita. Y esa economía ilícita son, por ejemplo, el microtráfico, que es un fenómeno que es muchas veces un fenómeno barrial, ¿cierto?, que donde las agrupaciones, ¿cierto?, que están vinculadas al comercio, ¿cierto?, de narcóticos, ¿cierto?, al narcotráfico, se instalan en diferentes barrios, ¿cierto?, con puntos de venta, ¿cierto?, de microtráfico, o en lugares públicos, ¿cierto?, lo cual constituye una fuente de ingresos importante para estos grupos, pero también en otros hechos como el comercio ilegal, ¿cierto?, ya que el comercio ilegal, desde su nacimiento, digamos, hasta que se realiza la comercialización, tiene un componente de ilegalidad. Primero, en la obtención ilícita de los bienes, de las mercancías, ¿cierto?, ya sea porque son falsificadas, porque son contrabando, porque son robadas, son hurtadas. Luego, en la logística que se opera para la apropiación del espacio público, que es un espacio público, ¿cierto?, que nos pertenece a todos y que por lo tanto tiene que ser de libre uso, ¿cierto?, cuando una persona o un grupo, en este caso, que son muchas veces grupos organizados que llegan con una logística bastante preparada a instalarse, ¿cierto?, para tomarse el espacio público, no solamente se produce un proceso de apropiación del espacio, digamos, por la venta de bienes, ¿cierto?, en este caso de mercancías, sino también hay una apropiación cultural del lugar, en tanto detrás del fenómeno del comercio ilícito y sobre todo el comercio ambulante ocurren otros fenómenos delictuales. Por ejemplo, en un lugar que se toma, y llevando esto quizás asociado a un tema más de criminología asociada al fenómeno de las ventanas quebradas, por ejemplo, cuando tú tienes un espacio que está descuidado, ¿cierto?, está sucio, donde ¿cierto?, hay una manifestación, ¿cierto?, de una subcultura del delito, en este caso, se manifiestan otros delitos como el robo con violencia, ¿cierto?, el lanzazo, ¿cierto?, la receptación, el microtráfico. Entonces también da paso a otros delitos. Claro. Ahora, si tú me preguntas, por ejemplo, ¿en qué comuna se produce este fenómeno? Principalmente en la comuna de Concepción, que concentra una constante en los fenómenos de microtráfico, pero también de comercio ilegal, y también de Los Ángeles. Ahora, sí se ha visto, por lo menos durante este año, una mayor ofensiva por parte de las instituciones hacia el comercio ilícito en la comuna de Concepción, ¿cierto?, que se ha manifestado ahora último con operativos incluso conjuntos entre la delegación presidencial, la nueva Seremi de Seguridad Pública, ¿cierto?, y el municipio. Pero también hay que tomar en cuenta que para erradicar estas economías ilícitas, ¿cierto?, que son la principal fuente de financiamiento para el crimen organizado, tiene que haber un conjunto, ¿cierto?, de acciones de parte de las instituciones que vaya encaminada no solamente a prevenir, sino también a perseguir el delito, ¿cierto?, y a eliminar las incivilidades, ¿cierto?, del espacio público.
Por ejemplo, hace un par de días, en el aniversario, ¿cierto?, de un club deportivo, ¿cierto?, un grupo organizado, ¿cierto?, de personas se tomó uno de los puentes que conecta, ¿cierto?, Concepción con San Pedro de la Paz para realizar un espectáculo pirotécnico, no autorizado en este caso. Entonces, ahí tú te realizas la pregunta, bueno, ¿dónde estuvo la coordinación previa ante una fecha de alto impacto, ¿cierto?, para tratar de prevenir o en este caso incluso estar en el lugar y infraccionar, digamos, o realizar los controles de identidad pertinentes a las personas que realizaron este peligroso espectáculo, ¿cierto?, en un espacio que es público. Entonces, claro, en términos, haciendo un análisis más fino, podríamos decir que en términos de delincuencia común hay una leve mejora en la región del Biobío, pero en casos de homicidio, en este caso, tenemos simplemente una constante del delito, o sea, no hay una mejora sustancial y lamentablemente también tenemos la constante y en algunos casos un aumento en delitos de incivilidad vinculado a la economía ilícita de crimen organizado. Entonces, la estrategia en este caso para la prevención, digamos, y también la persecución del delito tienen que ir enfocadas no solamente en delincuencia común, sino también en ir a perseguir, ¿cierto?, y a prevenir la delincuencia, digamos, o la actividad delictual de por lo menos una criminalidad mucho más compleja que se manifiesta a través de, tal como lo decía, la economía ilícita en este caso. De hecho, hay enfrentamientos entre bandas, hay riñas, por ejemplo, que han terminado muy mal en el centro de Concepción, con personas fallecidas incluso, que son riñas que surgen justamente en los sectores donde se ejerce el comercio ambulante ilegal. ¿Para qué decir entre las bandas criminales que se dedican a otro tipo de comercio ilegal, como el de las drogas, por ejemplo? Y ahí me gustaría que habláramos ahora de la circulación de armas, porque eso también es otro tema, ¿no? Hoy día nos encontramos con balaceras a diestra y siniestra, lamentablemente, muchas persecuciones incluso de carabineros. Hace poquito nomás una persecución tratando de encontrar una persona con un vehículo por encargo por robo, ¿verdad? Y los delincuentes respondieron, porque estaban portando armas, ¿no? ¿Qué pasa con este tema? Mira, es muy bueno el tema que acabas de tocar, porque lo cierto es que cuando analizamos la manifestación de delitos asociados a armas, tenemos el delito, por ejemplo, de porte ilegal de armas, ¿cierto? La utilización, ¿cierto?, de elementos cortopunzantes, ¿cierto?, en la manifestación de ciertos delitos o portarlos. En este caso también el disparo injustificado. Y a pesar de que se califica como disparo injustificado, obvio, porque no tiene justificación, para el crimen organizado sí tiene justificación. El disparo, que muchas veces se escuchan balaceras, ¿cierto?, sin ningún sentido en barrios, ¿cierto?, incluso en el centro algunas veces. Y eso ocurre como una manifestación del poder de un grupo, ¿cierto?, sobre un territorio para apropiarlo. O sea, hay un mensaje detrás de la balacera, diciendo, ¿cierto?, acá hay un control territorial, ¿cierto?, y esto nos pertenece. Eso es lo que se trata de decir a través de un disparo injustificado, en este caso, una balacera. Ahora, con referente a la alta manifestación de uso de armas en delitos asociados a armas, ¿cierto?, tal como lo informa el SEAT, eso nos indica por lo menos dos cosas. Cuando tú tienes una estadística de delitos, ¿cierto?, y tú aumentas la actividad policial, vas a tener más registro. Por lo tanto, significa también que hay más actividad policial encaminada, ¿cierto?, a realizar prevención, fiscalización o persecución del delito. Pero también cuando tú realizas mayor actividad policial, llega un minuto en que contienes o bajas ese delito. Y si no se contiene o no hay una baja, aunque sea leve o significativa, significa que el esfuerzo de las instituciones del Estado y el esfuerzo de la policía, en este caso, y su coordinación, no está dando los frutos necesarios y está llegando tarde. Y eso significa que hoy día tenemos una mayor facilidad, ¿cierto?, en este caso, para la utilización de armas por parte de grupos organizados ilícitos, y eso también nos lleva a la pregunta de dónde y cómo se obtienen las armas, y sobre todo las armas de fuego. Entonces, en este caso, hoy día la legislación actual vigente se ha puesto un poco más restrictiva con la compra y la utilización, en este caso, de armas por particulares, ¿cierto? Hay mayores requisitos, pero también debe haber una mayor fiscalización de dónde entran las armas, una fiscalización de las armas o municiones perdidas también en instituciones del Estado, eso también hay que revisarlo, y también de la forma en que ingresan, en este caso, las armas a la región del Biobío y al país en realidad. Sí, esto es un tema, porque claro, sabemos que en el norte de nuestro país hay miles de personas que entran sin ser revisadas y se generan obviamente muchas especulaciones con aquello. Hay traspaso de vehículos desde Chile hacia, no sé, Perú, Bolivia y al revés también. Y son caravanas
vehículos que entran por el desierto. Entonces, claro, por ahí no se ha logrado dar con aquello, se va apuntando hacia lo más formal, como es lo que se revisa en los pasos fronterizos o en las aduanas de los barcos, pero también está esa arma hechiza al interior, las adaptaciones de las armas. Uno de repente no sabe si es que el delincuente puede andar o no con un arma fogueo o un arma de mentira o un arma real. ¿Cómo se analiza eso también? Porque es un mercado que tampoco se ha podido dar. Sí se han hecho algunos requisas de personas que adaptan, 500.000 pesos, incluso armas a fogueo, pero también en su momento se detuvo a un armero de tienda oficial también que le vendía armas al comercio ilegal. Mira, lo cierto es que la verdad la reconversión de armas, por ejemplo, incluso la fabricación de armas, hoy día no tiene mayor complejidad porque basta con buscar videos tutoriales en YouTube o información en la web y realizar este tipo de actividades ilícitas. Entonces yo encuentro que lo principal en este caso para poder combatir sobre todo el fenómeno de la utilización de armas, ya sean de fuego, incluso armas cortopunzantes, y también el fuego de artificio también, ¿cierto? Claro. En este caso, es la denuncia. Y la gente no se va a atrever a denunciar, obvio, la manifestación de armas si tiene que dar su identidad, por ejemplo. Claro. Entonces, en este caso, yo encuentro que una de las mejores situaciones o medios para realizar una denuncia son las denuncias anónimas, como por ejemplo denuncia seguro, que es una actividad o más bien una propuesta, ¿cierto?, que ha realizado, ¿cierto?, el Ejecutivo, ¿cierto?, para que las personas realicen a través de este plan, ¿cierto?, denuncia anónima, ¿cierto?, donde una persona que está especializada en delitos le hace preguntas y se resguarda la identidad de la persona, ¿cierto? No hay una denuncia como cuando tú vas a una unidad policial o vas al Ministerio Público y tú tienes que mostrar tu identidad en este caso, entonces se protege la identidad del denunciante. El año pasado en la región del Biobío hubieron alrededor de 1.500 por lo menos denuncias que se realizaron a través de este fono. Entonces, claro, en primera instancia cuando se mostró la idea del denuncia seguro, por ejemplo, de este fono, lo cierto es que hubo incluso risa, fue un poco risible para algunos que dijeron que con un número telefónico vamos a solucionar el problema, pero lo cierto es de que sí se demuestra que este tipo de iniciativas donde las personas resguardan su identidad pueden ser efectivas por lo menos para entregar elementos importantes en la investigación del delito, ¿cierto?, que permitan perseguir criminalidad mucho más compleja en este caso. Entonces, la promoción de esas herramientas hacia la comunidad en este caso también es un buen elemento de prevención del delito, sobre todo para ese tipo de delitos que son más violentos, ¿cierto? Y que tienen en este caso también la participación del miedo detrás, porque cuando hay armas de fuego, sí, ¿cierto? Hay una manifestación de miedo mayor en las personas, ¿cierto? Y eso también aumenta la percepción de inseguridad. O sea, por ejemplo, si tú revisas hoy día los datos de aumentos de delitos asociados a armas de fuego en las provincias de la región del Biobío, te encuentras que Concepción y luego Biobío son las mayores, y la última es la provincia de Biobío, que obviamente también tiene una densidad poblacional menor y tiene hoy día un estado de excepción constitucional, ¿cierto? Pero cuando tú miras la provincia de Arauco, que ha tenido una mejora en sus registros, por lo menos delictuales, en términos de percepción, pareciera ser que esa mejora no se ha producido cuando se cometen delitos de alta connotación, como por ejemplo lo que pasó ya se va a cumplir un año ahora, ¿cierto?, del asesinato de estos 3 carabineros, por ejemplo, por una orgánica radical terrorista, ¿cierto?, en la provincia de Arauco. Entonces, esos elementos también elevan la percepción de inseguridad que tienen las comunidades en este caso. Por eso que hay ciertos delitos, y sobre todo los delitos asociados en este caso al uso de armas, y sobre todo las armas de fuego, en los cuales la autoridad política tiene que prestar especial atención para disminuirlos, porque también van a permitir que se disminuya también la alta percepción que hoy día nosotros tenemos de inseguridad. Finalmente, por eso agradecemos estas conversaciones, Alexander, porque nos permiten analizar lo que está pasando en concreto en la región, pero es un insumo para la política pública, para las decisiones que se tomen y sin duda también para nuestras policías. Las inteligencias también en Chile tienen ahí bastante que decir. Gracias, como siempre, por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Importante temática que queda a través de nuestras redes sociales, como todos nuestros contenidos. Un minutito nos separa ya de las 10 de la mañana. Nos separamos cortito.